Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Madrid, desde el Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de la capital española, y también transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, en donde están nuestros invitados, los corresponsales. Ustedes no olviden que al final de este programa lo pueden encontrar completo, o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden oír, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados. Son Raquel Godos, la corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, José López Zamorano, el corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, y Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, uno de los think tanks, de los centros de pensamiento más conocidos en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Primer tema, Juan Carlos Hidalgo, y primera pregunta: hoy tendrá lugar en Venezuela una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, el presidente de ese país. Una protesta que ha sido llamada la madre de todas las manifestaciones, la madre de todas las marchas. Por una parte, Maduro en las últimas horas habló y dijo que ha habido un complot militar que ha sido desactivado en Venezuela. Ha hablado incluso de un intento de golpe de Estado. Y la pregunta es, Juan Carlos, ¿se ha acabado la unidad del ejército venezolano en torno y en respaldo del gobierno de Venezuela? No sabemos, no es la primera vez que las autoridades o el gobierno venezolano denuncia un complot en las Fuerzas Armadas. Esto lo hemos visto con anterioridad. Lo que sí es cierto es que las Fuerzas Armadas son parte integral del régimen. Estamos ante una dictadura militar. Los generales están haciendo clavos de oro a partir de este gobierno, a través del narcotráfico, a través del contrabando, a través de los controles económicos, a través de la distribución de alimentos. Y la gran interrogante es ¿qué hay de la tropa? Sabemos que los altos mandos no tienen incentivo alguno para que el régimen caiga, puesto que la alternativa para ellos no es pensionarse o seguir siendo parte del ejército, sino probablemente la extradición a Estados Unidos por narcotráfico, la prisión, o tener que irse del país, el exilio. Así que la pregunta de la tropa: ¿es posible que la tropa vaya a desobedecer en algún momento las órdenes de los altos mandos y ponerse del lado de los venezolanos en las calles? Bueno, también hay fuertes incentivos para las tropas de permanecer obedientes. Los servicios de inteligencia cubanos ciertamente juegan un papel también en tratar de controlar la situación dentro de las Fuerzas Armadas, aplacar cualquier posibilidad de una sonada militar. Y también tenemos que tener en cuenta no solo todos los ojos están sobre el ejército y el papel que el ejército puede jugar, pero también están las milicias, que pueden causar muchísimo daño en cuanto a violencia e incluso pérdidas de vidas humanas. Son cientos de miles de milicias que están armadas y que podrían generar mucha violencia el día de hoy. Por otra parte, y se lo pregunto a José López Zamorano, ha dicho Nicolás Maduro que hay que procesar judicialmente a Julio Borges, el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento venezolano, quien ha llamado a que se convoquen las nuevas elecciones y quien ha pedido que se pongan en libertad o sean puestos en libertad los presos políticos en Venezuela. ¿Tiene razón Maduro al decir que hay que procesar a Julio Borges? Yo creo que no. En cualquier democracia funcional, la oposición política tiene derecho a ser oposición política, a criticar lo que tenga que criticar, a pedir lo que tenga que pedir, en este caso la convocatoria o no a elecciones, la liberación de los presos políticos. Él mismo ha dicho que, por ejemplo, la destitución del poder temporal de la Asamblea Nacional pues fue equivalente a un golpe de Estado y no debería pasar nada. Sin embargo, por desgracia, hemos visto que en los últimos meses ha habido esta clara tendencia del gobierno venezolano a judicializar la política. De lo contrario, no se explica para muchos la razón por la cual sigue encarcelado Leopoldo López, la razón por la cual fue inhabilitado políticamente durante 15 años Enrique Capriles, y esto ha sido una de las tendencias. En lugar de buscar una forma de disuasión y de distensión política interna, buscar una polarización aún mayor. Por eso es entendible que en los oídos de Borges, del señor Borges, haya caído también esta idea, este pronunciamiento que ha tenido Estados Unidos en las últimas horas, específicamente llamando al gobierno venezolano a que respete lo que debería ser fundamental, el ejercicio de los derechos básicos de la población venezolana, en este caso de la libre expresión,
que se cumplan los compromisos adquiridos con la intermediación del Vaticano, especialmente la liberación de los presos políticos, y que básicamente se deje ejercer la libertad elemental en el pueblo venezolano. Pero también hay este llamado para que la oposición venezolana se manifieste de una manera pacífica. Sabemos que en todos los países hay un derecho fundamental y básico a poder expresarse públicamente. En el caso de Venezuela esto tiene una urgencia mayor, así que ojalá en estas manifestaciones, en esta jornada de movilizaciones, veamos de alguna manera ese acto, esa actitud responsable de ambas partes. De otro lado, y la pregunta es para Raquel Godos, el presidente Nicolás Maduro ha mencionado recientemente que piensa proveer de armamento a 1 millón de milicianos, de los que respaldan, por supuesto, al gobierno chavista del propio Maduro. ¿Es esto muy peligroso? ¿Actúa con cordura Nicolás Maduro al hacer una propuesta de estas, hacer un planteamiento de estas características, Raquel? Bueno, Juan Carlos, de manera indudable, armar a la población civil es algo siempre arriesgado, ¿no? Dotar de armas a la población civil y hacerlo de esa manera masiva es muy peligroso. De todas maneras, está por ver si después de esa aprobación de armar a los milicianos se va a ejecutar ese proceso de armarles a todos ellos. Es una cantidad abrumadora de gente y tiene que ver con esa exhibición que quiere plantear Maduro sobre una fuerza militar. Es lo que comentaba Juan Carlos hace un momento. Digamos que está en duda, está en jaque ese apoyo militar dentro del ejército venezolano. Empiezan a haber grietas, empiezan a haber ciertas filtraciones, no se sabe hasta qué punto el ejército podría apoyar o seguir apoyando las órdenes del Ejecutivo, y entonces Maduro está intentando virar ese mensaje y buscar en la población civil que sigue fiel al chavismo un segundo ejército que pueda apoyar ese mensaje que el gobierno de Maduro quiere seguir manejando sobre la oposición. También la influencia en el resto, digamos, de los opositores, mandando un mensaje de miedo, ¿no? Hasta qué punto la oposición puede tener un mensaje lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a 1 millón de ciudadanos armados. Desde luego, ayer también comentaba el Departamento de Estado que algo así llevaría al desastre al país. Por supuesto, dotar de armas a civiles que no están preparados de manera, digamos, entrenada y dotada para ese fin es peligroso. Hay una noticia muy importante y tiene que ver con el llamado Brexit. El pasado 23 de junio hubo un referendo en el Reino Unido, había sido convocado por el entonces primer ministro británico David Cameron para que los ciudadanos escogieran si el país debía continuar en la Unión Europea o si debía marcharse. Finalmente ganó esta última opción. Los ingleses por un 51,9%, los británicos contra un 48,1% votaron por marcharse. ¿Qué ocurrió? David Cameron tuvo que presentar renuncia de su cargo el 12 de julio y el 13 de julio fue reemplazado por Theresa May, la primera ministra británica, quien ayer anunció que va a convocar a elecciones anticipadas, estaban previstas normalmente para el año 2020, para el próximo día 8 de junio. Hoy la Cámara de los Comunes, donde hay 650 escaños, va a someter a votación y se da por descontado de que votará así la aprobación de estos nuevos comicios. En la Cámara de los Comunes tienen los conservadores 330 escaños de esos 650 y los laboristas 229. ¿Por qué está convocando la señora Theresa May este referendo? Pues según lo han dicho varios columnistas en el diario The Guardian y también en la BBC, porque ella quiere demostrar, como dirían en inglés, que Brexit mean indeed Brexit, es decir, que irse de la Unión Europea, el Reino Unido, es de verdad irse realmente de ese organismo comunitario. ¿Le saldrá bien esta jugada política a Theresa May? Se lo pregunto a José López Zamorano. Bueno, a simple vista parece que sí, parece que es una jugada maestra. Las encuestas muestran que tiene una amplia popularidad, que los conservadores, los Tories, tendrían una gran posibilidad de tener una mayoría contundente en estas elecciones y especialmente dejar, digamos, atrás esta raquítica mayoría con la que cuentan ahora en la Cámara de los Comunes y de alguna manera mandar este mensaje de un doble referendo, ¿no? Un doble mandato popular, no solamente en el referendo, sino además en elecciones locales, de que la salida de la Unión Europea es para siempre. Ahora, ¿está exenta de riesgos? Yo creo que no. Hemos visto históricamente que los
gobiernos comunitarios, especialmente Angela Merkel, no se dejan mucho impresionar por los resultados electorales, si no veamos el caso de Grecia. Y hay una clara intención por parte de los líderes comunitarios de que la salida de cualquier país pues tenga costos políticos, tenga costos económicos. No se puede dejar el precedente de que un país simplemente decida abandonar y todo sigue igual y siguen gozando de los mismos beneficios. Así que todo parecería indicar que en términos políticos internos la señora May va a obtener esa mayoría que desea. Obviamente no se descartan sorpresas. Sin embargo, si esto va a permitir una negociación más tersa con el resto de países comunitarios está por verse. Yo creo que el tema, por ejemplo, del flujo de bienes y servicios, el comercio, el tema de migración, todavía van a estar en la mesa y van a ser asuntos muy complejos de resolver independientemente del resultado de estas elecciones. Raquel Godos, algunas personas consideran que en estas elecciones del 8 de junio podría llegar a pasar que los ciudadanos den marcha atrás con respecto a la determinación del Brexit que asumieron el 23 de junio del año pasado. ¿Habrá un una salida, como se diría en inglés, al Brexit? ¿Habrá exit al Brexit, Raquel? La verdad es que me parece muy arriesgado hacer vaticinios a ese respecto porque también era muy difícil saber que el Brexit iba a salir a favor y finalmente salió. Puede ser que haya un sector de la población británica que recule, al que ese Brexit inesperado siga dándoles miedo y, por ejemplo, al que también le siga dando miedo esta relación tan suave y tan de compadreo que Theresa May está desarrollando, por ejemplo, con Donald Trump aquí en Estados Unidos. Eso puede suceder. Lo que es cierto es que, según los sondeos, ella tiene, como comentaba José, una ventaja, creo que del 17% sobre Corbyn, sobre los laboristas, y es un margen muy amplio. De ahí también que ella se haya apresurado a poner una fecha tan temprana. Apenas falta mes y medio para esa convocatoria electoral y eso no es casualidad. No quiere darle tiempo al enemigo, digamos, al enemigo del Brexit para hacer su caso y presentar sus argumentaciones lo suficientemente potentes y reducir esa gran brecha que parece que hay entre laboristas y su gobierno. Veremos a ver qué sucede, pero desde luego sí creo que también puede haber un factor sorpresa con el que ella se está arriesgando. ¿Habrá el 8 de junio marcha atrás a la decisión del Brexit, Juan Carlos Hidalgo? No, lamentablemente no, para alguien que estaba en contra de esa decisión originalmente. Hoy vi una encuesta, por ejemplo, en donde se le preguntó a la gente en el Reino Unido si consideraban esta elección como una elección general nueva o como un segundo referéndum sobre el Brexit. Y un 67% dijo que ellos veían esta elección como una elección general. Es decir, no solo como un referéndum de Brexit, únicamente un 17% de las personas dijo eso, sino también una elección donde se van a tratar otros temas como impuestos, transporte, regulaciones y demás. Así que ciertamente, si ese 48% de la gente que votó en contra de Brexit, más la gente que se quedó en sus casas, porque hubo una abstención particularmente de jóvenes, viesen esta elección como un segundo referéndum, podría entonces efectivamente empoderarse las fuerzas políticas dentro de Westminster para por lo menos reducir el impacto de la salida del Reino Unido. Toda la discusión si es un Brexit duro, es decir, fuera del salir al Reino Unido del mercado común europeo, un Brexit suave, que sería mantener al Reino Unido dentro del mercado común europeo. Sin duda alguna, el problema de esos 48%, las alternativas políticas que tiene. Ya se sabe que el Partido Conservador, a pesar de que una mayoría de los diputados dentro de Westminster estaba en contra de Brexit, ahora está totalmente detrás de la primera ministra. El Partido Laborista se encuentra en un caos absoluto bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn. La alternativa sería el Partido Liberal Demócrata, que actualmente solo tiene 8 diputados y que todas las fuerzas que estuvieron en contra del Brexit tendrían que estar entonces detrás de este partido para tratar de disminuir el impacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Paseo de la Castellana, una de las principales avenidas de Madrid, la capital española, por una parte, y por otra desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, en donde están nuestros invitados.
Hay elecciones este domingo, es decir, dentro de 4 días, en Francia, elecciones presidenciales, la primera vuelta electoral. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva el 7 de mayo. Según los sondeos, están prácticamente empatados. En primer lugar, la señora Marine Le Pen del Frente Nacional, partido xenófobo que quiere sacar a Francia de la Unión Europea por una parte, Emmanuel Macron, candidato independentista con origen de izquierdas, por otra, y también están ahí François Fillon, el candidato conservador, y ahora Jean-Luc Mélenchon, un candidato izquierdista. Jean Mélenchon, según el diario El País de Madrid, se ha convertido en el candidato inesperado. Representa un movimiento llamado la Francia insumisa. Quiere cambiar la Constitución porque dice que lo que existe en la Quinta República Francesa, desde cuando estuviera el general Charles de Gaulle, es una especie de monarquía. Quiere incluso que Francia respalde el ALBA o que llegue a formar parte del ALBA, aquella alianza de países bolivarianos en Sudamérica, porque hay territorios franceses en la Guyana. ¿Es Mélenchon el candidato que puede llegar a regir los destinos franceses o este 23 de abril o el 7 de mayo? Y se le pregunto a Raquel Godas. Bueno, creo que lo tiene muy difícil. Puede ser un candidato inesperado, pero creo que atiende un poco a estas últimas tendencias en las elecciones que estamos viendo, en los que los candidatos de izquierdas de repente a 2 semanas surgen y parece que van a conseguir algo y luego no sucede. Entonces no creo que tenga unas, digamos, posibilidades reales. Creo que es más una especie de espejismo en la recta final. Lo que sí es cierto es que Europa tiene que construir una izquierda nueva. En Francia la izquierda está totalmente deslavazada y necesitan un liderazgo, con lo cual a lo mejor Mélenchon puede ser capaz de reconstruir esta izquierda necesaria en Francia. Cambio de asunto para hablar de Estados Unidos y México. Desde que llegara hace 88 días al poder, el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump ha mencionado muchísimo a México, ha dicho que piensa terminar de cerrar, de aislar con un muro la frontera de más de 3.000 kilómetros entre el territorio estadounidense y el territorio mexicano, y ha manifestado además que quiere renegociar aquel tratado de libre comercio de Norteamérica, en donde están Estados Unidos, México y Canadá. Justamente hace pocos minutos aquí en Madrid, en el hotel que está a un costado donde nos encontramos, ha hablado Luis Videgaray, el secretario de Exteriores, el canciller mexicano, y ha dicho que posiblemente en el mes de junio o en el mes de julio puedan empezar esas negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, sobre el NAFTA, esas renegociaciones. Nuestro compañero Marcelo Moncayo, el corresponsal de NTN 24 en esta ciudad de Madrid, estuvo allí y ustedes verán las imágenes del señor Videgaray cuando estuvo hablando recientemente, hace pocos minutos, aquí en la capital española. Pero por otra parte, el diario El País de Madrid ha dicho que la economía mexicana ha resistido estos 88 días con Trump en la presidencia de Estados Unidos. El valor del peso del dólar en México es de 18,5 pesos, es decir, más o menos el mismo que había antes de los comicios presidenciales en Estados Unidos el 8 de noviembre. ¿Ha aguantado bien México entonces, contra todo pronóstico, la presidencia de Donald Trump, José López Zamorano? Sí, en una palabra, sí. Yo creo que de alguna manera México ya tiene un poquito más alejado el dedo del botón de pánico. Hemos visto una evolución positiva de las menciones y referencias a México por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo que es la natural transición de ser campaña a ser gobierno. Yo creo que el principal nubarrón sobre las perspectivas económicas bilaterales eran definitivamente las expresiones de un posible abandono del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No han desaparecido, pero creo que en este borrador que se envía al Congreso por parte del Departamento de Comercio quedan claro que los ajustes que se buscan hacer al acuerdo son modestos, no va a haber un cambio cataclísmico, y esto ha dado mucha confianza a las inversiones en México. Como bien mencionaste, el peso, que había sido una montaña rusa durante la campaña electoral, ahora está más estabilizado, tuvo un ligero deslizamiento esta mañana. Todavía sigue ahí el factor volatilidad, yo creo que no es exclusivo de México, sino en general de la impredictibilidad muchas veces de lo que está ocurriendo aquí en Washington. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Paseo de la Castellana en Madrid, en la capital española, y desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Último minuto de programa. La revista The Economist publica una investigación hecha por Cristina Borra, de la Universidad de Sevilla, en España, por Martin Browning, de la Universidad de Oxford, en Inglaterra,
y por Almudena Sevilla de Queen's Mary University de parte de la Universidad de Londres. Según esta investigación, cuando la gente vive en pareja, hombres y mujeres, trabajan mucho más en la casa, haciendo labores del hogar, que cuando están solteras, que cuando no tienen pareja. Las mujeres trabajan cuando se tienen una pareja 5 horas más a la semana y los hombres 1 hora más. ¿Les sorprende estos resultados, Raquel Godos, Juan Carlos Hidalgo y José López Zamorano? Desde luego parece que es inevitable todavía que las mujeres no asuman el rol de cuidadoras en el hogar y no me extraña en absoluto ese incremento totalmente desequilibrado con los hombres. A mí en lo personal no me sorprende que las parejas terminen haciendo más labores en la casa, pero sí me perturba muchísimo el hecho de que esto sea totalmente desproporcionado en el lado de la mujer. Bueno, yo espero que tenga que ver por el hecho de que hay más hombres en la fuerza laboral activa y las mujeres en la fuerza laboral en casa. Sin embargo, yo creo que lo más importante de la vida en pareja es el hecho de que te permite crear una familia y darle sentido y propósito a tu vida. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Pepe López Zamorano, Raquel Godos, Juan Carlos Hidalgo por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.